Las mujeres colombianas están empeñadas en quebrar el cristal que las ampara y defiende. ¿Qué pueden hacer sin el esposo, gerente de la sociedad conyugal, que es la inteligencia y el brazo fuerte sobre el cual descansa el patrimonio familiar? Esta era la mentalidad predominante de la sociedad colombiana conservadora en la época de los 40, a pesar de que las mujeres ya tenían una fuerte presencia en el mundo laboral y obtuvieron el derecho sobre sus propios bienes en 1932. Para 1944, el país estaba entrando a una época de desconcierto político, la cual estaba guiada por la división de ideologías bipartidistas, que eventualmente desembocó en una dictadura conservadora. En este contexto, las mujeres se encontraban en un limbo con respecto a su posición en la sociedad colombiana. La vida familiar continuaba siendo muy importante, sin embargo, no era su única prioridad. Aun cuando ya les habían otorgado varios derechos y ya se habían apropiado de diferentes espacios socioeconómicos, todavía les faltaba empoderarse completamente de su voz, especialmente en los ámbitos políticos y educativos. El conocimiento del derecho no bastaba. Su llamado era la acción. Esto dijo Camila Sarmiento, nieta de una de las mujeres más influyentes en el proceso de emancipación femenina desde los años 40, Ofelia Uribe de Acosta. Ofelia nace en 1900 como la primera hija de un hogar de 5 hermanos. Sus padres fueron educadores liberales y desde muy pequeña exigió una educación y un trato igual al de sus hermanos. Le robaba los libros a su hermano mayor Tomás, entre los que estaban historias de La Pola y Manuela Beltrán. En el Socorro Santander, efectuó sus primeros estudios en una escuela pública para seguir luego magisterio en la Escuela Normal de San Gil. Entonces yo estaba loca por estudiar y quería que me llevaran a la escuela normal, que era la única educación al alcance de la mujer. Pero entonces mis tías le decían a mi papá que cómo iba a mandarme a mí a estudiar cuando lo que debían hacer las mujeres era aprender a coser, a cocinar y a manejar la casa, a lavar y planchar y todos los oficios domésticos. Pero el estudio, eso era para los hombres. Pero yo insistía tanto y decía tanto que mi papá al fin convino mis tías en mandarme a la escuela normal. Mis tías se pusieron muy bravas por eso. Pero logré estudiar los 5 años y graduarme de profesora, que era la única profesión, como les digo, al alcance de la mujer. Años después, en Miraflores, Boyacá, conoció a su esposo, Guillermo Acosta Costa, un joven juez. Contrajeron matrimonio en 1926. Para ayudarle a llevar todos los casos que tenía en su despacho, Ofelia aprendió junto a él de leyes y adquirió las herramientas que le permitirían alcanzar su objetivo de igualdad. En una entrevista para el magazine del Espectador, respondió: "Yo comprendía muy bien que sin la agitación necesaria, los decretos pasados para favorecer a la mujer fácilmente podrían convertirse en letra muerta". Y así fue como quiso crear un espacio donde dicha agitación pudiera tener una nueva voz insurgente y se creara un llamado a la acción. La revista Agitación Femenina, desde su primera edición, publicada en octubre de 1944, buscaba romper con los estigmas de una sociedad netamente patriarcal a través de la participación de la mujer en distintos espacios y sobre todo a partir de una reforma educacional. Desde el principio se apuntó a una transformación a partir de un discurso que sacudía el panorama colombiano, como lo fue cuando celebraban, en sus palabras, la extraordinaria labor desarrollada por el actual rector del Colegio de Boyacá, Dr. Jorge Cárdenas García, por su visión a futuro, donde fundó de manera anexa a su colegio la sección femenina de bachillerato, poniendo al mando a Beatriz Segura y supliendo el vacío del departamento por una educación igualitaria. Tanto Ofelia como estas mujeres buscaban combatir la raíz de los males, llevando a los colegios y a la Constitución
sistemas que defiendan a las generaciones por encima de los conceptos petrificados de las viejas generaciones. Lo anterior fue dicho en la primera edición de la revista y fue escrita por Inés Gómez de Rojas, una de las fundadoras. Además de esto, hacían llamados puntuales dirigidos al gobierno, pidiendo, como en la quinta edición, publicada en marzo de 1945, una vigilancia técnica de nuestros colegios de segunda enseñanza y la necesaria selección del personal directivo y en general del profesorado femenino, a cargo hoy de construir y modelar el nuevo espíritu y las mentes de las mujeres. Esta revista logró representar cómo las mujeres eran críticas frente a su entorno y el país. Por ejemplo, en esta misma quinta edición, la presidenta de la Alianza Femenina brinda una exposición a través de una charla sobre la realidad educacional colombiana, tanto la de los hombres como de mujeres, y cómo ésta era afectada por la desigualdad tanto económica como social. Así fue como se desarrolló Agitación Femenina a mediados de los 40, antes de ser clausurada 2 años después de su creación, en 1946, con la caída de la República Liberal. Ofelia Uribe cubrió la lucha sufragista, inspirada en su deseo de tener una posición política activa. Por medio del enfoque educativo de sus publicaciones, las mujeres demostraron que no eran apolíticas y mucho menos pasivas, como la prensa masculina se esforzaba tanto en recalcar. A partir de las reformas sociales del presidente López Pumarejo, las colombianas obtuvieron mayor visibilidad, dándole espacio a argumentos liberales que planteaban un incremento de la autonomía de las mujeres en ámbitos laborales y políticos, los cuales fueron exitosos con la llegada de Rojas Pinilla al poder. Después de 3 décadas de lucha, se conquistó el voto femenino en 1954. El panorama cambió drásticamente para ellas en el entorno de participación ciudadana, cuando el 1 de diciembre de 1957, 1.835.255 mujeres salieron a las urnas. Las mujeres que por primera vez ejercitan el derecho al sufragio acuden en cantidad que en algunos sitios supera a la de los varones. Esta asistencia masiva se dio en gran parte gracias a la perseverancia de las publicaciones de Agitación Femenina, ya que entraron a sus hogares y las movilizaron a ejercer el derecho que tenían de hacer parte de los debates públicos. Esta transformación trajo consigo la creación de revistas como Mujer. De la mano de su directora, Flor Romero de Nora, se abordaron temas completamente diferentes en esta nueva etapa de desarrollo de la sociedad colombiana. Flor comenzó en 1948 su profesión de periodista trabajando para El Espectador. En los 50s, Álvaro Pachón de la Torre, director del Magazine Dominical, le otorgaría una beca para estudiar el programa de licenciatura en periodismo de la Universidad Javeriana en Bogotá, y así se convertiría en una de las pioneras de dicho programa e institución. Para los 60s, sus trabajos periodísticos le valieron numerosos elogios por parte de sus colegas de trabajo. En 1961, Flor fundó la revista Mujer, uno de los primeros medios femeninos de Colombia con circulación no solo nacional, sino también internacional. Y no era para menos. Aprovechando las oportunidades que le brindaba su posición privilegiada, Flor Romero construyó en Mujer un proyecto periodístico innovador al ampliar sus redes de producción y circulación, incursionando en géneros narrativos poco explorados como el fotoperiodismo. Sin embargo, es la visión de una identidad de la mujer colombiana la que transmiten sus páginas. Su rol pedagógico y su enfoque de género alrededor de la educación y sexualidad diferenciaban sus publicaciones de las demás revistas. Verdaderamente, Mujer fue un cambio de página para el periodismo femenino en Colombia. Mientras que las revistas femeninas de las décadas pasadas se enfocaban en la obtención de derechos cívicos y el acceso equitativo a la educación, Mujer fue un medio que problematizó las preocupaciones de la creciente clase media y trató de educar a las mujeres en el proceso de construir una identidad femenina empoderada,
cosmopolita y corporal, ubicada no solo en el contexto nacional, sino también insertada en el panorama mundial. Bajo estos pensamientos, uno de sus principales objetivos consistió en que sus lectoras adoptaran hábitos de salud y sexualidad ya aceptados y extendidos en el mundo. Como respuesta a esta necesidad, la sección Dígame Doctor aparece por primera vez en marzo de 1962. En este nuevo apartado de la revista se abordaron temas de sexo y cuidados físicos durante el embarazo, la lactancia y la maternidad, sin tabúes y sin prejuicios. En sus líneas, resalta el lenguaje explícito que se utilizaba para describir condiciones y aspectos médicos, acompañando de imágenes explicativas. Más aún, Mujer consultaba y referenciaba a profesionales médicos de áreas como la ginecología, reiterando su compromiso ante la educación sexual de sus lectoras. Estos primeros acercamientos a la sexualidad femenina fueron muy bien recibidos por sus suscriptoras, quienes agradecían obtener finalmente respuestas verídicas a muchas de las dudas que tenían con respecto a sus cuerpos. Sin embargo, no fueron los únicos temas que fueron expuestos en sus columnas. A mediados de los 60, la aparición de los anticonceptivos y su uso para el control de natalidad fue un tema ampliamente discutido en los medios colombianos bajo la premisa de su importancia para evitar la sobrepoblación y superar la pobreza en el país. Sin rodeos, Mujer rechazó estas discusiones y abordó el tema no solo desde el enfoque pedagógico que ya se podía encontrar en secciones como Dígame Doctor, sino también desde una perspectiva de género, en la cual se resaltaba la autonomía que tenían las mujeres para decidir sobre su cuerpo y reproducción. De esta manera, Mujer informaba a sus lectoras sobre las innovaciones médicas en la planificación familiar, empoderándolas a la independencia ideológica del patriarcado y la Iglesia Católica. La lucha contra estos estigmas conservadores y tradicionales fue constante tanto para Agitación Femenina como para Mujer. Desde dos perspectivas y décadas distintas, abordaron este mismo deseo de emancipación. Aunque fue un arduo trabajo, fue por su vocación y persistencia que lograron construir un discurso femenino en el cual sus voces fueran protagonistas. Gracias a lo anterior, las mujeres leían ambas revistas independientemente de sus posiciones políticas, ya que compartían un mismo objetivo, la construcción de su voz, que ésta fuera escuchada y poder consolidar una imagen femenina. A pesar de no exponer ideas totalmente revolucionarias, pues no estaban hablando de cosas completamente nuevas, ambos trabajos de prensa sirvieron de vehículo para impulsar conversaciones innovadoras. A partir de estas discusiones, se continuaron dichas líneas de pensamiento progresistas, para que con el paso del tiempo se consolidara la voz de una mujer emancipada, que se fundamentó en revistas como Agitación y Mujer. Este fue solo el comienzo para la mujer insurgente en Colombia.